Gracias a Dios. Servidores en la buena batalla. Es el tema de hoy. Es en Timoteo, la primera carta de Timoteo, donde Pablo le muestra a su hijo en Cristo, a su hijo espiritual, a un discípulo, alguien que ama, le está diciendo la forma en la que él debe de vivir, la forma en la que él debe de pelear la buena batalla en la iglesia, entre los que hemos creído en Cristo Jesús. Creer en Cristo Jesús hace la diferencia. Creer en Cristo Jesús nos hace pasar de ser personas muertas, es decir, que no podemos tener relación con Dios, que no podemos hablar con Él, que no podemos escucharlo, pasamos a ser su familia. Y entramos en un proceso en el cual vamos a aprender a amarlo, vamos a aprender a adorarlo, vamos a aprender a escuchar su voz, a saber qué es lo que le agrada, qué es lo que le honra. Y ese aprendizaje y esa relación va a ser toda la vida que Dios nos permita aquí, hasta el día que Él venga por nosotros o que vayamos a encontrarnos con Él a través de la muerte. Pero hay que entender esto eh, con la perspectiva de que nuestro Dios es un Dios fiel, es un Dios creativo, es un Dios de planes, es un Dios que siempre va hacia adelante. Entonces, no es suficiente con saber de la Biblia, no es suficiente con estar en una iglesia, no es suficiente con aprender algo y tener una religión. Es necesario avanzar en esa relación con nuestro amado Dios. Así que vamos a ver este tema. Es la continuación de 1 Timoteo capítulo 3, los versículos 1 al 7. Y en esos versículos anteriormente vimos los generales de la buena batalla, refiriéndome a los ancianos de la iglesia, a los líderes, aquellos que están puestos para enseñar, para pastorear, para encaminar a los creyentes de tal manera que se vuelvan maduros. Entonces, los generales, los ancianos, los líderes muestran el carácter en la iglesia. En su relación con los hermanos demuestran su carácter. Ese carácter tiene su cimiento en el hogar, en cómo viven con su esposa y cómo viven con sus hijos. Y todo ello, ese carácter que muestran y que está cimentado en el hogar, se extiende a los no creyentes. Esa es la forma en la cual podemos hacer que avance este ejército. ¿Por qué estamos enfocando en este sentido, en la buena batalla? Bueno, porque Timoteo se quedó, o Pablo le dijo que se quedara en Éfeso. Después de que Pablo estuvo encarcelado y ya había sembrado esa iglesia unos 6 años atrás, Jesús le llamó ahora a continuar. Entonces él sale de la iglesia, sale de la cárcel y él va a continuar sirviendo al Señor y deja a Timoteo en Éfeso. Ahí donde les escribió que se pusieran toda la armadura de Dios, ahora Timoteo está ahí y le dice que él debe de pelear la buena batalla. Bien, entonces vamos a ver ahora los diáconos. Dice en esta parte que los diáconos deben de ser honestos, ¿sí? Que significa respetables. Los diáconos deben ser íntegros al hablar y los diáconos no deben ser personas o creyentes que pierdan el control a través del vino, o sea, no debe ser borracho y no debe ser codicioso. Quiero leerlo en la Reina Valera, dice así a partir del versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Cuando dice aquí sin doblez, estoy poniendo íntegros al hablar, porque este término de doblez es tener dos palabras, doble palabra, ¿sí? O como las serpientes, doble lengua. Entonces, los diáconos, por así decirlo, nacieron cuando la iglesia tenía poco tiempo y muchos creyentes que tenían dinero, que tenían propiedades, empezaron a vender sus propiedades en Jerusalén para darles a los que tenían menos.
pero fue tal la fuerza, fue tal este mover, que los apóstoles ya no podían darse abasto y estaban perdiendo el enfoque de la oración y de la predicación de la palabra y escogieron a diáconos. Bueno, estos servidores, estos administradores en la iglesia también necesitan tener carácter, ¿sí? También necesitan ser honestos, esto es, dignos de confianza, respetables. Y por cuanto están cerca de la gente, cerca de los creyentes, deben de ser íntegros al hablar, o sea, siempre tienen que hablar lo mismo. No deben de perder el control con el vino y no deben de ser codiciosos de ganancias deshonestas. Por ejemplo, ahí mismo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5 dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, iba a llegar el momento donde personas que estaban, que querían predicar, que querían supuestamente hablar de Jesús, iban a hacerlo, pero por ganancias deshonestas. Por eso es que los diáconos debían de cuidarse y no ser codiciosos. En una palabra o en una frase, los diáconos deben tener control de sí mismos. Eso es en esencia. ¿Qué más? Bueno, dice en el versículo 9, que guarden, es decir, retengan en la mente y a través de la conducta el misterio de la fe y que lo hagan con limpia conciencia. Cuando dice que ellos deben de guardar este misterio de la fe, se refiere a la fe de lo que creemos, ¿sí? En lo que hemos puesto nuestra confianza. Entonces, Pablo dice que ellos deben ser capaces de tener en mente y en su conducta ese misterio de la fe. Esto es parte de la buena batalla. Cuando nosotros vemos en el capítulo 1, versículo 19, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces, al no tener una limpia conciencia, algunos naufragaron en cuanto a lo que creían. Y ya en la segunda carta que escribe Pablo también a Timoteo, dice en el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, es parte de la buena batalla el obedecer la fe. Entonces, esto que creemos se requiere retenerlo tanto en la mente como en la conducta, debe de reflejarse y nos debe de mantener con limpia conciencia. Partiendo de esto, o como parte de esto, más bien dicho, nosotros encontramos que en Colosenses capítulo 2, versículo 2, se está hablando del misterio de Dios. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que ha sido revelado, que antes no nos había dado a conocer, que estaba en la mente de Dios, que estaba en el corazón de Dios, que está dentro de todo el propósito que el Señor tiene, pero todavía no era claro a los profetas o al pueblo de Dios que en base a lo que ya había sido revelado. Entonces, Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entonces, los creyentes tenemos que estar unidos para que podamos alcanzar las riquezas del Señor y podamos entender este misterio. Este misterio de Dios y de Cristo es el hecho de que Jesús vino para dar su vida y salvarnos y hacernos una vez más vivos para Dios. En Efesios 3:4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Así que, referente a los administradores en la iglesia, referente a los que están apoyando a los líderes principales, que son los diáconos, los que están apoyando a los ancianos, a los pastores, a los obispos en el sentido bíblico, estos diáconos deberían de
obedecer, de retener en su conducta el conocimiento de la fe. Por eso dice en el versículo 10 que deberían de ser evaluados o puestos a prueba. Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces, primero tenían que ser evaluados. ¿En qué sentido? Lo que acabamos de ver, tienen que conocer bien cuál es nuestra fe y tienen que vivir de acuerdo a esa fe. Si lo están haciendo así y si tienen ese dominio propio, entonces pueden servir, deben servir, están bendecidos por Dios, serán bendecidos por Dios, serán utilizados por Dios, dice, si son irreprensibles o si son intachables. Versículo 12, me brinco ahorita el 11 porque ese tiene que ver con las mujeres. Dice el 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Entonces, el diácono también tiene que ser fiel a su esposa. Si él dirige bien a sus hijos, entonces lo va a poder hacer con la iglesia. Muy bien. Ahora, referente a las mujeres, versículo 11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Las mujeres aquí se puede referir tanto a diaconisas como a las esposas de los diáconos, que a final de cuentas sirven junto con ellos, así como las esposas de los ancianos sirven juntamente con ellos, ¿sí? Lo único que se requiere es que haya esa unidad y que la mujer esté bajo autoridad, pero si ella tiene esa cobertura, si ella tiene ese respaldo y si Dios le da los dones para edificar la iglesia, ellas pueden y deben servir, deben edificar. Entonces, por eso dice que de la misma manera las mujeres o las diaconisas o las esposas de los diáconos, dice, han de ser honorables. Aquí esta palabra se traduce en diferentes formas. En la Reina Valera también dice honestas, es decir, igual que sus esposos o igual que los varones diáconos. Deben ser honestas, deben ser honorables, son dignas de respeto, que los demás los respeten, ¿sí? Después dice no dadas al chisme. Fíjense que la palabra original, que se traduce no calumniadoras, en el original es no diabolos o no diablas. ¿Por qué? Porque diablo viene del término o de la palabra calumniar, ¿sí? Entonces, las mujeres que van a servir, por cuanto ellas van a escuchar a otras mujeres y van a escuchar a otras familias y van a saber cómo ayudar a otras familias, bueno, deben ser capaces de oír, percibir, orar a Dios, pero no comunicar, ¿sí? Entonces, esto sería algo que afectaría a la iglesia y que lastimaría el corazón de Dios o que lo hace cuando sucede esto. También deben de saberse controlar todo. Dice que sean sobrias. Este término ser sobrio, que sean sobrias, es que sepan controlarse en todo. Nosotros vemos cómo una persona tiene control de sí misma en cómo utiliza su dinero. Tiene control de sí misma en cómo responde a las crisis. Tiene control de sí misma cuando se le critica, de igual manera como cuando se le alaba. Tiene control porque sabe darle la gloria a Dios. Y también dignas de confianza. Así que si nosotros notamos, prácticamente son los mismos aspectos, ¿verdad? De ser honestos los diáconos, también las diaconisas, de que no tengan doblez los diáconos, las diaconisas no sean dadas a la calumnia o al chisme, que los diáconos no pierdan el control con el vino, que las mujeres se controlen en todo y que en ambos sean dignos de confianza. Dice versículo 13, los que hagan bien su trabajo como diáconos
serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Así que la persona que va a servir inicia sirviendo con respeto, y si hay alguien que en algún momento no le conociera, no estuviera de acuerdo, van a lograr ganarse el respeto de todos por su forma de ser y por su forma de servir. ¿Sí? Y esto va a aumentar su confianza en la fe en Cristo Jesús. Después Pablo le dice, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, para que si me retraso, sepas cómo debes comportarte y cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. En la Reina Valera dice, para que sepas cómo comportarte en la iglesia que es la casa de Dios. Y aquí se traduce como cómo comportarse las personas en la familia de Dios. Esta palabra viene del griego oikos. Oikos es familia, es el círculo íntimo, el círculo cercano. Entonces, la familia de Dios, la iglesia, es a la cual servimos, ¿sí? El diaconado no tiene que ver solamente o específicamente con administrar las cosas materiales, con ayudar a que las cosas que se tienen que hacer administrativamente en la iglesia se realicen, pero no tengan relación con las personas, pero no las edifiquen, no las conozcan, no. El servicio es para las personas, la casa de Dios son las personas, la familia de Dios son las personas. Entonces, si algo tenemos que entender y si en algo tenemos que crecer, es en nuestra relación con las personas, es en nuestra relación con aquellos que Dios ha puesto para que nosotros los podamos conocer y los podamos amar. Así el Señor con nosotros ha sido. Él ha querido conocernos y Él vino a amarnos, aún sabiendo cómo éramos, aún sabiendo cómo íbamos a ser, cómo íbamos a actuar. Y esto que Pablo les está diciendo tiene su fundamento en el misterio de la piedad. Dice, grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en un cuerpo humano y justificado por el Espíritu. Entonces, la forma en la que Dios quiso venir a salvarnos fue haciéndose hombre, para entendernos, para poder estar limitado, para saber lo que era ser tentado, lo que era sentir la debilidad, lo que era ser rechazado, lo que era ser golpeado. En la profecía se dice que Él fue el varón de dolores, experimentado en quebranto, pero al mismo tiempo vino a agradar al Padre y, de acuerdo a lo que se había prometido, que Él sería el Mesías, es decir, el ungido de Dios, o el Cristo, ahora en griego. Este Jesús amado fue justificado, fue vindicado, fue respaldado por el Espíritu Santo. Y al ser lleno del Espíritu Santo, Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. También dice que fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Jesucristo fue seguido de cerca por los ángeles, por esos seres angelicales que tenían no solamente el poder, sino el amor por Jesús. Y ellos estuvieron desde que Jesús fue anunciado hasta cuando Jesús fue tentado, ahí estuvieron los ángeles. Entonces, ya que Jesús fue hecho humano, que fue justificado por el Espíritu y fue visto por los ángeles, Él es anunciado a las naciones y fue creído en todo el mundo y fue llevado a la gloria. Porque ese era el plan de Dios. Pero no solo porque era el plan de Dios, sino porque fue lo que Jesús logró a través de dar su vida en la cruz. Por eso, en esa oración que él hace en Juan capítulo 17, le dice, Padre, ahora una vez más estaré en aquella gloria con la que estuve contigo.
pero ahora esa gloria la podemos compartir. Solamente te pido algo, Señor. Te pido que los guardes y te pido que ellos sean uno, así como tú y yo, Padre, así como tú y yo no nos peleamos, así como tú y yo no discutimos, así como tú y yo estamos unidos siempre, así ellos sean uno y así te conozcan, Señor, porque no habrá otra forma en la que te conozcan. De esto se trata la buena batalla de la fe, de poder vencer todo lo que nos aleja de Dios y lo que nos impide honrarlo y mostrarle que le amamos. Así que quienes entienden los misterios, o sea, lo revelado por Dios, son los que van a servir. Esos sirven, porque entienden el amor de Dios, entienden que ese plan que el Señor tuvo para salvarnos, ahora nosotros, a todos los que no somos judíos ni israelitas, ese plan que el Señor tuvo se está cumpliendo y se ha extendido para todos. Entonces, los que entienden los misterios, los que entienden el amor de Jesús, los que entienden que Él dio su vida, que es por su gracia que somos libres, que somos salvos, los que entienden que su Espíritu Santo es el que viene a transformarnos, a darnos la fuerza y el poder para vencer los hábitos pecaminosos, ellos se vuelven honorables, son honestos, son aquellas personas que nadie puede tachar. ¿Por qué? Porque están aprendiendo a caminar con Jesús. Además, van a ser prudentes al escuchar y al hablar. Van a saber que cuando alguien está expresando su dolor o las cosas con las que está luchando o las cosas que ha pasado, va a tener cuidado de llevar eso al Señor y no hablarlo con otras personas. También saben controlarse, porque el que se controla a sí mismo va a poder ser un buen servidor y va a poder honrar al Señor. Y conocen y viven en la verdad. Ahora, aunque específicamente estos aspectos y estos principios son para los que sirven al Señor como diáconos, realmente todos somos llamados a servir. Realmente si tú quieres estar con Jesús, si tú y yo somos seguidores de Él, Jesús mismo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces el servicio es parte de amar a Jesús, el servicio es seguir a Jesús, el servicio es la mejor manera de olvidarnos de nosotros, de olvidarnos de nuestros problemas, de olvidarnos de nuestras adversidades y de poder ver lo que otros están necesitando. Puedo decir con toda seguridad que cuando nosotros empezamos a servir a otros, nuestros problemas o desaparecen o se minimizan. Y aun cuando vienen, tenemos quienes nos apoyen ahora también a nosotros, porque les hemos estado sirviendo. Así que yo espero que tengas, con la ayuda de Dios, el entendimiento de todo lo que Él ha hecho por ti y eso te mueva a servir. Y si el Señor pone en tu corazón el servirle con los hermanos, el servirle en la labor de la iglesia, el apoyar a los líderes principales, hazlo. Hazlo porque esto te va a dar, te va a permitir honrar al Señor. Es una forma de honrarlo. Que Dios les bendiga.